estamos acá con Ana Yaster, arquitecto, en realidad como sos una especie de navaja suiza, digamos, un montón de facetas que creo que va a ser mucho mejor vos en la presentación. Que como forma parte de Inmobiliario, está principalmente en la comercialización de terrenos, capacitación también, un rol bastante activo también en la generación de código, en la crítica incluso de código. Así que nada, primero bienvenido, vamos a hablar creo que de todo lo que acabo de decir, por supuesto. Bueno, mil gracias Santi por la invitación, muy contento de estar acá. Sí. Como dijiste, bueno, soy Ana Yaster, soy arquitecto, soy martillero, me especializo en lo que es mercado de tierras y código urbanístico. Me parece interesante contar un poco cómo un arquitecto se retransforma, se reconstruye en alguien un poquito capaz más comercial, una mezcla entre técnico y comercial. Sí. Voy para atrás en un poquito de mi historia. Yo laburé mucho tiempo de arquitecto. En un momento estaba haciendo obra como arquitecto más tradicional, en unos edificios en Villa Crespo y muchos flipping inmobiliarios. Hablo 2017 más o menos. Que era un negocio hermoso en ese momento con un grupito inversor que uno aportaba como arquitecto, compramos el departamento, lo arreglábamos, iba a honorarios de arquitecto, fee de éxito, resultado rápido en 3 meses. A todo arquitecto le gusta ver lo que piensa rápidamente, así que era como haber descubierto la pólvora. Ese negocio empieza a morir a principios de 2018 por 2 razones. Uno, porque ya me costaba mucho volver a dar la vuelta, encontrar yo que buscar las oportunidades. Contexto 2017-2018, las inmobiliarias no publicaban como ahora, o sea, no había casi ni video ni plano, había que ir a ver todo, se perdió un montón de tiempo y yo tardaba más meses en encontrar la oportunidad que en reformarla. Claro. Subiendo los precios por crédito hipotecario en ese momento, costaba encontrar oportunidades, y 2018 pusieron el impuesto a las ganancias entre compra y venta el 15% que mató el negocio. Los inversores querían constantemente otro y también me estaba viendo un cambio de escala eso y estaban dando vueltas al cambio de código urbanístico y la idea originalmente fue, hago lo mismo con departamentos que con terrenos. Compremos un terreno que sepa que se va a mejorar porque sabemos algo de código y hagamos un flip de terrenos casi. Yo me hice experto en normativa, casi catedrático, audiencia pública, participé del debate del código, etc. Y empezamos a hacer eso. Con el día del lunes hay muchas cosas que salieron bien, muchas mal. O sea, ese código tenía 14 versiones, estaba vivo, era especulación, que agregaban la plusvalía que la sacaban. Eso me sirvió para hacerme experto en normativa, pero en entender el negocio del que se lo iba a vender después también, como del desarrollador, no te digo contarle las costillas, pero más o menos. Entonces me metí en los números de que me compre y le sirva. El código cambió. Alguien que yo le había hecho reformas en mi época universitaria resultó que tenía franquicias de RE/MAX. Me llamó, yo pensando un poquito desconfiadamente que quería que le explique esto para hacerlo, sí. Y la realidad es que terminó siendo, me llamó para que capacite a los agentes en código y en venta de terrenos, empezar capacitaciones. Esas capacitaciones surgieron que después a estudios de prefactibilidad, porque los agentes necesitaban más información. Esos estudios de prefactibilidad que yo les hacía APB, que les explicaba todo, acompañaba a la gente a hablar con el dueño del terreno, acompañaba a la gente a hablar con el desarrollador, terminé haciendo que la operación se haga. Yo en ese momento cobraba honorarios por hacer un informe en pesos y veía como si un montón de dinero en una transacción inmobiliaria cuando yo tenía a los clientes y hablaba con el propio vendedor, y ahí como que volvía, digo, toda la bala pasaban cerca, pero ninguno te pegaba. Claro, en criollo digo, soy un tonto, y volví como a descubrir la pólvora en ese sentido y empecé como a intermediar lotes. En su momento después, para hacerla un poco más corta, un desarrollador no le interesaba ningún lote, pero le interesé lo que yo hacía. Nos juntamos con un martillero, hicimos una empresa que se llamó Vipart, que básicamente comercializábamos negocios, porque el terreno es un negocio, ahora vamos a hablar de eso. Y la forma de monetizar era una comisión inmobiliaria, pero yo ahí le vendí un negocio. ¿Cuánto vas a comprar? ¿Cuánto vas a ganar? ¿Cuánto te vas a apalancar? ¿Vas a ganar tanta plata? Entonces también me paraba desde otro lugar cuando un desarrollador te quería pelear la comisión. Ok, me estás peleando una cochera, me estás peleando en comisión, cuando te dejo un negocio de $1 millón, si por una cochera te da, disculpa, esto no es para vos, claro. Y no me corras. Bueno, empezamos a hacer muchas operaciones de terreno, igual época pandemia. Y después en un momento, en 2021, me voy a inmobiliarios para algunas
una palabra que te va a gustar mucho a vos, que es procesos, para un mercado que era muy informal de terrenos y lo sigue siendo, Sí. profesionalizarlo más, tener más procesos, tener más red, más estructura. Así que, long story short, esa es mi un poquito de historia de dónde llegué. Siento que, o sea, ya inmediatamente podemos hablar de ese plazo o de este resumen, en un montón de tiempo además. Quiero como hacer hincapié, vamos, si querés, ya como entre la fase de 2017-2018 cuando arrancamos la parte de código. ¿Cómo, digamos, vos encontrás esa posibilidad, pero por qué empezás a participar de las audiencias, por ejemplo? Originalmente porque me quería ser experto Sí. en código y entender, tener el diario el lunes en cierta forma. Literal, hay que ir a ese contexto, el código estaba vivo, cambiaba cada 5 minutos lo que se iba a votar y cada dato era que un terreno sirve o no sirve. Entonces, y si queríamos hacer un negocio de tierra, por eso, después terminó desembocando en otra cosa, pero... Ahí ya estabas o sea, eso es lo que da a la empresa Bipart, no, esto fue antes. Ok, ¿y en qué momento aparece la empresa, señor? Cuando yo empiezo a ofrecer terrenos a desarrolladores, un desarrollador me busca a mí Claro. para armar esto que en el mercado no había, en cierta forma. Y después empezó en ese momento a estar muy de moda que las inmobiliarias tengan subdivisión terrenos y yo empecé a hacer también un bicho raro, que hay pocos realmente en el mercado, que sean muy técnicos y muy comerciales y puedan unir las dos cosas porque se requieren las dos cosas. Cuando empezaste a ver el laburo, digamos, desde la mirada del desarrollador, ¿cómo te cambió también a la hora de plantar el negocio de esto obviamente tiene que ser para los dos, está clarísimo, digo, cambió mucho la concepción, porque yo ya venía de todas maneras de un entorno constructivo, comercial también, ya de por sí flipping o de por sí arquitecto, tenés que tener, bueno, algunos tienen esa beta comercial, otros no tanto. ¿Cómo cambió tu negocio ahí? No, radicalmente. La realidad es que hay que entender cómo piensa un desarrollador, que Sí. es muy distinto, tiene capaz, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene una característica muy distinta a una persona de a pie, por decirlo de una forma. Es alguien es un comprador mucho más sofisticado que el comprador de un departamento. Capaz, si vos sos comprador de un departamento, decís, pago 5 lucas más, pero estoy a la vuelta del colegio de los chicos, o de mi vieja, o del laburo, o lo que sea, y es el desarrollador, va a los números, bueno, vos lo ves claramente, que la cuenta de bien, entonces es alguien más sofisticado y que está buscando rentabilidad, está viendo todo el tiempo, entonces hay que hablar el mismo idioma y hay que darle lo que necesita de cierta forma, y también filtrarle al desarrollador, hay que entender que le llegan muchos terrenos por cómo es el mercado de terrenos, que es poco profesional, por WhatsApp con mala información o información errónea, y hay que filtrar la paja del trigo. Del trigo, sí. Y digamos, cuando vos hablás de información errónea, tipo, ¿qué es lo que está pasando o qué cosas ves que en realidad ustedes están diferenciando fuertemente? No, a ver, la realidad es que partimos de la base de que la gente que comercializa terrenos es un mercado bastante informal de terrenos y vamos a ver que te va a costar encontrar data de terrenos porque es un mercado casi negro, de cierta forma, que ahora vamos a ver por qué se llega a eso. Dicho eso, que es un mercado negro y que no hay información, también el código es bastante complejo, hubo muchos cambios de código, o sea, pensá que hasta 2018 el código no cambiaba hace 40 años, Sí. o sea, Alan del 2018, capaz no sé si hubiese tenido mucho laburo, y hoy cada vez soy más necesitado, porque el código cambió en 2018, en 2020, en 2021 tuvo la modificación, en 2024 volvió a cambiar, y siempre hay pequeños ajustes. Es muy difícil seguirle y estar actualizado, mismo porque no hay ni siquiera un código consolidado, o sea, le van agregando las cosas o modificando y tenés que por momento estar leyendo 3 códigos. Es una locura que, por ejemplo, para la plusvalía tenemos que comparar con 2 códigos para atrás. Sí. Entonces, imagínate. Y después que el código tiene muchos grises también, entonces hay que saber interpretarlos y jugar con eso y cómo juegan los vecinos, entonces es muy complejo. Y que además de año a año, obviamente como la plusvalía depende de los subas, de la incidencia que tiene esa manzana en particular, como hay un montón de cositas además No, que sí, obvio que de sí un que- año a otro cambia. Ponele por que la digo plusvalía. eso, que alguien con 2 de frente lo tendría que tener resuelto, que es si te cambia una ley tarifaria y la plusvalía va por la ley tarifaria y la cotización de la uva y la cotización del dólar y tenés un bichito que eso te lo actualiza todos los días, básico lo tendrías que tener, bueno, olvídate de eso, ni está.
Es más, veo publicaciones con zonificaciones de 2 códigos atrás que no actualizan, o sea, entonces imagínate, es muy poco profesional el mercado. Es muy profesional el mercado, recién estás hablando también de, este mercado siempre está oscilando por lo bajo, digamos. ¿Por qué es eso? Sí. Y hay que entender quiénes son los actores de este mercado. Por un lado tenés a los desarrolladores, que tenés que entender cómo piensan, que algo venimos hablando. El desarrollador quiere que le llegue la oportunidad única. ¿Sí? Entonces, quedémonos uno con eso. Vuelvo al dueño del terreno. El dueño del terreno poner que se lo da una inmobiliaria tradicional. Lo que hace la inmobiliaria tradicional es, quiere hacer un negocio mutuo con a quien se lo va a vender. Pensemos, el terreno es un negocio. Estamos vendiendo negocios. Sí. Alguien va a ganar plata comprando eso y está muy bien que así sea. Entonces, si se lo lleva una inmobiliaria tradicional, la inmobiliaria tradicional quiere hacer un negocio, se lo ofrece a Pepe porque Pepe después le va a dar todo el edificio a vender. Se lo ofrece a Juan porque Juan le trajo clientes, que decía trayendo clientes, bueno, démosle terrenos, no sé qué. Y una vez que agota ese círculo, el primer círculo, empieza lo que yo llamo un manotazo ahogado, que es que se le está por vencer la autorización de venta. Entonces lo que hace es, ya está, lo trabaja casi como un departamento. Le pongo un cartel gigante, le pongo redes sociales, le pongo en todos los portales, o sea, lo visibilizo lo más que se puede. Si yo voy del otro lado, el desarrollador que está buscando una oportunidad única, si está en todos lados, única no es, ya por definición. Entonces quiere que le llegue algo que no está en el mercado. Si él ve que ya está publicado en Zona Prop, dice, bueno, si llegó hasta acá es que no le sirvió ni a Pepe, ni a Juan, ni a José, que lo está viendo toda mi competencia al mismo tiempo y nadie lo está comprando, que eso es más tonto que ellos, que lo voy a comprar. O sea, se genera el mito que si llegó a los portales, está quemado. No es una oportunidad. Si llegó hasta acá, por algo es. Está mal de papeles, los bienes son jodidos, no lo quiso nadie, etc. Tengo 80 quilombos, vos lo sabés mejor que nadie en la obra, que no me trae el ascensor, que los obreros, que el dólar, que el hormigón, no tengo tiempo. O sea, al desarrollador le falta tiempo. Entonces quiere que le llegue algo más filtrado o que no esté ahí. También tiene esa fantasía de quiero comprar algo que no puedo comprar nadie y que no está. Y después tenemos particularidades porque esto es Argentina. Los desarrolladores, como bien sabés, tienen inversores. Si el inversor hace 4 clics o rápidamente consigue la tierra, el que consigue la tierra es el que consigue el negocio, es el dueño del negocio. Claro. Entonces, te contrato como arquitecto, no eres profesional, no son más desarrollador. Entonces, no me sirve a mí al desarrollador que lo consiga primero el inversor. Y después, lamentablemente, como esto es Argentina, si el desarrollador consigue la tierra, no quiere que sea rastreable a cuánto se consiguió, cómo se compró, etc. Porque seguramente a sus inversores se las pase a otro precio y haya ahí la ganancia del desarrollador. O tiene ganancia de terreno porque obviamente tiene ahí ese Entonces, seguro, todo por esas cosas quieren que no sea rastreable en cuándo se compró, que no esté en el mercado, etc. Dicho eso, si yo abro acá un portal inmobiliario, delimito una zona y filtro por cuántos terrenos hay, capaz en 5 cuadras a la redonda hay 100 terrenos en venta. Como arquitecto o entrando a la MUNI, uno puede saber cuántas encomiendas profesionales hay por año en una zona, o en los últimos 5 años un promedio, o cuántos permisos de obra nueva hay. Si hay un permiso de obra nueva, evidentemente se vende un terreno. Entonces yo rápidamente puedo saber, en este lugar que hay 100 terrenos, se venden o se piden permiso de obra por 3 obras, 3 permisos. Entonces, si yo camino esa zona, voy a tener la falsa sensación de que se construye un montón, porque si las obras tardan 3 años, voy a ver que hay 9 edificios en distintas instancias, sí, y 3 más puedo arrancar. Voy a ver 12 edificios en 5 cuadras y digo, no, está explotado, se vende todo, y en realidad se está vendiendo el 3%. Pero para, y ahí en esa conclusión, que sea el 3%, que no sea el 3%, digo, ¿qué dato te da vos en general para poder agarrar y decir, lo ves como oportunidad, lo ves como en realidad acá no hay movimiento de terreno, tipo... No, yo siempre le digo a la gente, o sea, donde siempre hay una sobreoferta de tierra, va a vender el que es el más lindo, el que es el rubio alto ojo celeste. ¿Qué quiere decir esto? El terreno más lindo, el que está en esquina, el que es un doble frente, el que está frente a una avenida, el que está frente a una plaza. Si en esos 100 terrenos vos sos un commodity es un 866 a mitad de cuadra, y bueno, tu único diferencial ahí va a ser tu forma de pago o tu flexibilidad de precio. O sea, si no, a la cola, y si se está vendiendo al 3-5% por año, vas a esperar 20 años. Entonces, para que el dueño del terreno entienda a qué juego está jugando. Cada una cosa de, estas son las opciones, ¿tenés ganas de esperar o no tenés ganas de esperar? O sea, o flexibilizás o no tenés ganas de esperar. Y otra cosa que me preguntan mucho es si está mal como publicar, y no es la forma correcta de vender, porque hay tantos que están publicando.
No, la realidad es que ¿por qué vemos tantos carteles publicación o publicación de terreno? Porque esa es la forma para captar terrenos de muchas inmobiliarias o muchas personas y no para vender. O sea, ¿qué pasa? Si yo voy caminando por una calle y veo toda esa calle que está toda llena de carteles de la misma inmobiliaria y tengo una casa ahí, digo, bueno, voy a tomar esta inmobiliaria porque tiene todo en venta esto, entonces claramente, no sé, algo debe ser. Solo me cortan el bacalao, digamos. Y así captan terreno, pero evidentemente si está todo eso publicado es que no lo están vendiendo. Entonces, la realidad es que el cartel o la publicación es una forma de captación, pero no de venta, y capaz hay muchas inmobiliarias que trabajan con un sobrestock de, bueno, tengo 100 terrenos, 200 terrenos, lo que sea, uno va a caer y los otros 99 o los otros 199 van a quedar desconformes. O sea, y a la inmobiliaria va a servir, pero distinto es, nosotros nos dedicamos más a entra un terreno y entenderlo para que eso se venda. Claro. O sea, entran 10, se van 10, rotación. En ese caso, donde estás trabajando ahora no necesariamente forma parte esta lógica de inmobiliaria de etiqueta blanca o también nace la capacitación. No, la forma de vender, o sea, funcionamos como captores de terrenos, Sí. y después la realidad es que salimos a ofrecer con rayo láser a los interesados. O sea, Bien. la realidad es que para poner un poquito de contexto, en la Ciudad de Buenos Aires no hay 1 millón de desarrolladores, hay 700. De los 700, no todos construyen en los mismos barrios. El que construye en Devoto no construye en Núñez, el que construye en Belgrano no construye en Caballito, el que hace el edificio 15 pisos en Cabildo no hace el edificio de tipo casas en Colegiales, el que compró con cash no está comprando con metros, el que compró hace 3 meses no puede comprar de vuelta porque ya compró. Entonces todos esos desarrolladores están catalogados. Entonces cuando hay un terreno, entendiendo las necesidades del vendedor en cuanto a forma de pago y precio, generalmente hay 5 o 7 que lo pueden comprar. Claro. Y en general los 5 y 7 se conoce, es un mercado muy chico, comen la el domingo te diría. Entonces hay que saber cómo abordarlos para que tampoco hagan un lobby, que si no te comen esos 5 o 7, ya está, no se lo vendes a nadie. Entonces el trabajo es con una prefactibilidad ir a buscar a esas personas que evidentemente ya nos compraron, que los metros que decimos que salen, y que les tenemos como un caso de negocio validado. Entonces saben que es un negocio de tanta plata, etcétera, y lo pueden hacer o no lo pueden hacer, pero eso nos hace que compren. Claro. Los terrenos, la mayoría de las veces, son familias, son herencias, son muchos opinólogos con muchas situaciones. Todos tienen, en los opinólogos, como los argentinos, todos somos directores técnicos, economistas, arquitectos, martilleros, entonces todos opinan y acá son generalmente tickets grandes, por lo cual todos tienen intereses. Sí. Y son procesos largos, o sea, un terreno no es como un departamento que se vende en un mes. ¿Cuál es la velocidad de venta de un terreno? Mira, punta a punta yo tengo medido que desde que el terreno está captado, bien, autorizado, en precio, con la forma de pago clara, hasta que se hace la escritura, entre 8 y 12 meses. Bien. ¿Por qué? Porque en el terreno se negocia después todo. O sea, muchas veces no es como un departamento que es solo plata y se terminó. Acá negocias forma de pago y eso es un montón. O sea, departamentos, garantías, tiempos, comodatos, etcétera. Si hipotecas incluso, porque También. hay distintas garantías también, ¿no? Claro, la hipotecaria, los metros, etcétera. Y me toca muchas veces hacer de psicólogo de estas familias que se desprenden del stock más grande que tienen y para cada uno continuar su vida. Y muchas veces surgen conversaciones, no, porque la abuela hace 40 años a vos te dio y que a vos te corresponde, y terminás haciendo como entender y ayudarlos a pensar no solo en el número, sino también en resolver el problema. Porque muchas veces, el caso que decimos, imagínate que son 8 en la familia, si no resuelve el problema, la generación que viene va a ser 16 y va a haber uno que está bien en Australia, en el Congo, etcétera, y no se van a poner nunca de acuerdo. Entonces, a veces resolver tiene un costo y a veces hay que resignar algo para resolver y que esto se avance. Imagino también que la expectativa de venta siempre es sumamente alta bueno, sí, me imagino que... Sí, siempre hay es alta, diferencia pero expectativa. también hay que entender no solo lo económico, sino el motivo o qué quieren resolver. O sea, hay veces que la gente no piensa en el número, piensa en este terreno tiene que dejar 3 departamentos porque después nos tenemos que ir 3. Si no deja 3 departamentos, nos quedamos acá matándonos porque no nos sirve, o sea, Claro. entonces no vamos a ir a la calle. Entonces hay que entender esa dinámica. Y entendiendo esa dinámica está bueno como explicar un poquito, si me permitís, como la historia de los terrenos en cuanto a valores. Ok, La realidad es que si tomamos una serie de los últimos 20 años o más, el momento más alto de la incidencia de los terrenos fue 2018. bien.
¿Por qué 2018? Por cuestiones macroeconómicas, recordemos dólar 20 pesos, crédito hipotecario, etc. Pero todo eso no me importa. 2018 se está por aprobar el Código Urbanístico. El Código Urbanístico, para explicar un poquito en contexto, es lo que hace que un terreno, las capacidades de lo que se puede construir en altura, en profundidad, o sea, lo que hace la carpa edificable de lo que podemos hacer. Después vamos a tener el código de edificación, que es adentro, cuánto mide una cocina, un local, un dormitorio, etc. Bueno, en 2018 está por aprobar eso. Mucho desarrollador sale a comprar terreno con el código que conocía hace 40 años que no cambiaba, y después de 2018 ya te conté todas las veces que cambió, por eso la complejidad. En 2018, con el código que conocía hace 40 años, con la gente de la municipalidad que conocía hace 40 años, salen a comprar y a aprobar y a registrar planos. Con la expectativa de que si el código cambia y perjudica, tengo un plano registrado, ese plano registrado no puedo decir para atrás. Sí. No hay una modificación retroactiva. No es retroactivo, exacto, me salió la palabra. Y si se modifica y me beneficia, rompemos y volvemos a presentar y agarramos ese beneficio. En 2018 se hicieron muchas transacciones de terrenos, subió la incidencia de los terrenos, no necesariamente el precio del ticket del terreno. A partir de 2019, esa tendencia hasta 2024 empieza a bajar. 2019, macroeconómicamente, dólar de 60, desaparece el crédito hipotecario, contexto país, electoral, se habla del helicóptero en diciembre, todo lo que ya vimos. Pero no importa, lo que importa es que el código cambió y así como el código permitió hacer casi 5 millones de metros cuadrados más. Entonces la tierra que era finita pasa a ser casi infinita si se construye lo mismo. Si se publicaban 1.500 terrenos hasta 2018, a partir de 2019 se publican 8.000, se sextuplica la oferta. La típica casita de la abuela que nadie se quería ocupar, por planta baja, no se podía construir nada, se venía abajo, había que ocuparse, de golpe se pueden hacer 10 pisos y 2 retiros, quedamos la casa de la abuela, un departamento cada uno, empieza a aparecer todos los nietos, empieza a haber más mercado. 2019 también, Gobierno Nacional por medio de la AVE subasta mucha tierra pública, tiros federal, cayó en caballito, colegiales, etc. Que lo venden en dólar oficial en cuotas, cuando empieza a haber brecha 100%, o sea, vos te podés comprar un terreno en Avenida Libertador a $1.000 de incidencia oficiales y los terminás pagando a 500, entonces si compras en 500 en Libertador, el resto de la ciudad si te lo regalan lo pensás. Entonces empezás a competir con un gran vendedor de tierras que es el Estado, y hasta que no se absorbe eso también cuesta vender, y eso hace que los precios de los terrenos bajen. A partir de 2020-2021, pandemia, mucho local comercial que siempre valió como local, porque no valía la pena un local en Cabildo, cerrarlo porque corte de suministro, luz, agua, gas, etc. Registrar planos, demoler, construir, vender, todo ese periodo un terreno grande, capaz son 5 años de perder con una renta en dólares que está buenísima. Pandemia, mucho local cerrado, mucho local que se retransforma en e-commerce, mucho edificio institucional cerrado, te empieza a ofrecer como terreno, más oferta de terreno hace que todavía bajen los precios. Y también empieza a complicarse la forma de pago. Hasta 2018, por lo menos la única forma de pago que conocíamos era dólares, billetes, cara grande, los que son azules, o sea, no sale otra cosa. Y después en este periodo, 2019-2024, flexibilidad total, era como un mercado de intercambios, de trueque, metros a futuro, metros terminados a la vuelta, plazo, te termino de pagar después, la casa en la costa, la camioneta en parte de pago, bueno, delirios totales, muy divertido para hacer que las cosas funcionen, y eso fue un poquito la historia. Hoy tu captación de terreno es más por timbreo, te llegan directamente porque ya tenés un nivel de exposición muy importante, seguro, pero digo, hay algunos que van a seguir siendo como, che, escuchame. Mi forma de captación de terrenos me llegan por varios lugares. Me llegan obviamente por exposición, sí, por boca en boca. Generalmente pensar que si alguien viene un terreno y encima son familias y todos terminan contentos, es una red, claro, que llega por un lado. Por otro lado, tengo gente que hace farming geográfico y que yo les doy indicativas para que los traigan a una reunión conmigo y yo pueda educarlos. Y al estar en una red que somos 170 agentes, cada agente termina también siendo casi una especie de cliente porque cada agente conoce a alguien que tiene un terreno, etc. Y hay alianzas comerciales para que traigan los terrenos y ellos se dediquen a su laburo, que es muy distinto al mío, y sinergiarlos. Súper interesante. Que es muy particular también esto de ser 170, y básicamente 170 aliados, 170 socios estratégicos, que además tienen todo un círculo de conocidos, de contactos. Tal cual, sí, por eso justamente los capacito para que puedan tener herramientas para diferenciarse en cuanto a normativa, en cuanto a negocio de tierra, sobre todo
lo más rápido de ver es si algo vale más como terreno o como casa. O sea, yo siempre, mi definición de terreno es, un terreno es algo que vale más, tiene más valor por el potencial de lo que se puede hacer que por lo existente. O sea, un terreno puede ser una estación de servicio, un conjunto de PHs, un local comercial, una casa. En ciudades más importantes como Nueva York puede ser literalmente un edificio, porque se puede hacer un edificio más grande, o sea, eso es un terreno. Y cuando cambian todo el tiempo la regla de juego de los códigos, hay veces que vale como terreno y hay veces que no vale como terreno. Para poner un ejemplo, Saavedra, que era un barrio que empezó a valer mucho como terreno después de 2018 porque se le dio más altura, esa ventana de oportunidad terminó en 2024 porque o le bajaron la altura o no le cambiaron la altura pero le recortaron la profundidad, o sea puede ir hasta menos en el pulmón de manzana. Entonces ya el caso que capaz volvió a valer como casa en cierta forma. Entonces, cuando Alan está diciendo esto, en realidad le achicaron la capacidad constructiva, que antes se podía construir hasta la línea interna de basamento, en el USAB 2 y en el USAB 1, y ahora puedes construir mucho menos, te dan el retiro, que antes ahora no lo tenés que hacer, pero de todas maneras, en general, la compra de tierra en Saavedra y también en Núñez, digamos, poniéndole un toque a la altura, ha sido como un poquito más, no sé si desestimada, pero sí se le ha agregado una traba. Obviamente todavía sí, están los corredores que todavía se sostienen. Para mí sigue siendo muy interesante, eventualmente, sobre todo la parte que está sobre Parque Sarmiento. Para mí tiene un lugar tiene un potencial súper atractivo. Y el gobierno, y vamos a una parte más normativa y urbanística, ha colaborado mucho al corrimiento también del centro financiero, vamos a decir, o la nueva generación del centro financiero, y obviamente un pool de inversores que se va a otro lugar que no necesariamente pueda ser microcentro o las zonas que ya estaban funcionando. Exacto, es muy interesante. Te hago un paréntesis y voy a eso. Es el dueño del terreno muchas veces está como su objetivo más importante, peleándose por 10 más, 50.000 más, etc. Y no está viendo, por ejemplo, pasó mucho en 2024 o estaba mal asesorado, que no se sabía que sería un cambio normativo y que capaz el código hacía que se pueda hacer 50% menos, como le pasó al 70% de la ciudad. Entonces, estaban en una discusión que enceguecidos, y cuando no se dan cuenta se puede hacer la mitad por no tomar la decisión o estar más asesorados. Entonces después, esa gente que le llegan a pagar 1 millón y alguien paga 500.000, ese duelo mental tarda años y entonces eso sale del mercado también en cierta forma. Y también genera una especulación de, si antes costaba 1.000, ahora vale 500, y tal vez en 5 años vuelve a valer 1.000. Bueno, te dicen eso, esta Argentina vuelve a cambiar, entonces dicen, y no se toman decisiones en base a eso. Volviendo a lo que preguntás, sí, estás nombrando el Parque de Innovación, que es un lugar que atrajo mucho capital y como reconfiguró, por lo menos a nivel oficinas también, y educación y universidades, los ejes de la ciudad. Hay que ver cómo termina funcionando eso, porque toda esa todo eso que se va a construir no tiene infraestructura, tiene microcentro, o sea, no está conectado ni con subtes, ni con trenes, ni con toda la infraestructura. Hay que ver cómo, y también eso, nos vamos un poquito del tema, pero cómo juega en el mercado laboral, que deja muchos actores que depende de dónde vivan, van a quedar afuera. O sea, si alguien vive en Lanús y antes tenía que ir a laburar al microcentro, podía laburar, y ya esa empresa se muda al distrito tecnológico, capaz no llega nunca, porque no tiene cómo llegar o queda fuera de poder trabajar ahí en cierta forma. Entonces, ¿dónde? Es otro tema de conversación que puede ser muy interesante. ¿Dónde uno vive le repercute en sus oportunidades laborales? Sin duda, creo que favorece a un corrimiento ya marcado del baricentro de la construcción, que empieza a ir casi que diría fuera de la ciudad. Eso a la ciudad le debería preocupar también, como che, es un tipo, digo, hablando de normativa, es un tipo en el pie. Ahora decir, llevemos todo al límite. O vos lo llevas al límite, en realidad lo que estás favoreciendo es que el partido de Vicente López, etcétera, etcétera, empiece también a decir, bueno, yo puedo absorber mucha más gente. Sí, quedar cerca laboralmente. Exactamente. En esto de normativa, yo me acuerdo hace un tiempo, habías hablado de que la ciudad es chata, de por sí. O sea, no... Sí, la ciudad promedio tiene 2 pisos de altura. Uno porque piensa que somos Manhattan, pero porque se mueve en un cierto lugar de la ciudad no está por construirse realmente. Exactamente. Y en ese camino, vos, este recorte, vamos a decir, de la capacidad constructiva, como lo ves, ya entramos en una parte de opinar, pero... No, sí, la realidad es que se mezcla un poco mucho también lo político con lo urbano, con políticas a largo plazo. La realidad es que
muchas veces los códigos terminaron siendo electoralistas para, en teoría, favorecer al vecino, pero el vecino somos vos, yo, somos todos el vecino. Capaz hay vecinos que son más ruidosos o que les gusta participar y otros que no. Pero una cosa a veces es lo teórico y una cosa es la realidad. Para poner un caso que voy a intentar que se entienda es, vos comentaste muy bien que en zonas como Saavedra o como Núñez, que tienen una zonificación de USAP 2, que USAP 2 hoy es planta baja y 4 pisos, antes llega hasta la línea interna de basamento, que es el tercio de la parcela, de la manzana, y allá la línea de frente interno, que es el cuarto, se planteó que haya más pulmón de manzana, o sea que se pueda construir en menos profundidad, como dije recién, hasta el cuarto manzana en vez de para el tercio. Entonces, en números es, si la manzana es 100%, construir 25 o 33. Exacto. Antes se ponía 33, ahora 25. Con el espíritu de, che, que haya más pulmón de manzana, más suelo absorbente, o sea, algo que a priori todos tenemos que estar de acuerdo y parece lindo. Cuando lo vemos en la práctica, obviamente esos terrenos pierden valor, o sea, el que está viviendo ahí y está queriendo que eso valga, que eso tenga más pulmón por su calidad de vida, está haciendo que su propiedad valga menos. Pero bueno, si se quiere quedar ahí, allá él. Pero la realidad es que si vemos el tipo de producto que se hace, cuando vos podías construir hasta los 33 y tenías un lote de 40 metros, lo que termina ocurriendo, se dan tipologías muy lindas que en planta baja al fondo se termina haciendo un departamento tipo casita con su jardincito. Si vos vas a construir hasta los 25 y te quedan 15 metros de fondo, es inviable que hagas una casa con 15 metros de jardín, y lo que termina ocurriendo es, aunque lo prohíbas por todos lados, termina siendo cemento y cocheras. O sea, vos querías fomentar por una de manzana que en tu imaginario iba a ser verde y terminaste haciendo terrenos que valen menos con todo un parque de cocheras adentro. Entonces, una cosa es la teoría y una la práctica, y a veces que uno, hay que analizar un poquito más las cosas, y tampoco es lo mismo dar una respuesta igual a todos los barrios, que es un poquito lo que se hizo en la reforma del 24, que se trató igual a Palermo que Devoto. Entonces vos podés decir, está bien que en Palermo haya una casa a una cuadra de Plaza Italia y del subte y de la mejor infraestructura del país, con trenes, la rural, el subte, los parques más grandes de la ciudad, o sea, cines, todo literal, y viva una sola persona en un jardín con pileta, o y toda esa infraestructura la estamos pagando en la vela de todos, o ahí tendrían que vivir 20 familias y amortizar eso. Y bueno, tendría que ser así. Distinto es capaz Devoto, que se le dio también una ventana de oportunidad, que se puede construir un montón, que está aislado de la ciudad, que tiene poca infraestructura de transporte, etc. Si quieren manejarlo, bajar la altura y manejarlo casi como un country en la ciudad, pero se puede bancar, está bien, porque capaz no, puede estar bien, capaz. Me parece que hay veces que fue muy laxo cómo se trató el código, y la capacidad de dar una respuesta política rápida, que vale la pena replantearse. Ahora bien, ¿cómo eso termina impactando? Porque vos tengo menos capacidad constructiva en otros lugares. Tengo un problema de costo de construcción. Eso debería terminar en, voy a concentrar mi esfuerzo en construir en las zonas que ya tengo super validadas. ¿Cómo estás viendo hoy eso? No, está buenísimo. Resumo un poco y respondo eso. La realidad es que todo esto que decís es que hace que la cuenta sea muy compleja, porque hoy, si el código de 2024 restringió la capacidad constructiva, si se puede construir menos, tendría que decir que la incidencia tendría que subir. Pero por otro lado, si el costo de la construcción está muy alto, te hace que te frene, entonces hace que los actores sea difícil ponerse de acuerdo, porque si el que, como decíamos, quiere vender, porque quiere tener 3 departamentos, y esos departamentos todos los días le están empezando a subir, y lo suyo no le sube, llega un momento que no puede hacer el objeto por el cual quiere vender, entonces sale del mercado, y si sale del mercado tendría que subirte más la incidencia porque hay menos, pero la cuenta no da, y eso es lo que termina haciendo también, es que como el costo está tan alto y el costo pesa tanto en el desarrollo inmobiliario, que no siempre fue así, hace que el terreno pese menos. Entonces, si vale lo mismo construir en Soldati que construir en Núñez, y la diferencia es tantos cientos de dólares entre incidencia de otro, pero miles en el precio de venta, empieza a ser un flight to quality de que se van los desarrolladores a los barrios consolidados, porque te está obligando el mercado a eso, porque el costo sube. Obviamente eso va a tener un límite en el momento, porque hay un segmento y la situación económica hasta donde se puede pagar, y una capacidad de terrenos también. Entonces, pero se está estresando mucho y está haciendo que encima, aunque vaya flight to quality, hoy la foto
está muy complicado que el número te dé. Y en cuanto a eso, ¿cómo impacta en la incidencia? Y también esto, de nuevo, de manejo de las expectativas de la otra persona. Está bien, ahora tal vez pasamos de 7 a 12 compradores, por decir algo, digo. Hagamos un ejercicio divertido. Che, pará, tengo más interés, tengo más posibilidad de venta, pero al mismo tiempo tengo un tope que no puedo salir. Y también la zona puede estar valida, puede estar todo muy lindo, pero si no da el negocio no lo voy a comprar. Yo tampoco me puedo capitalizar, porque hoy tengo un activo, tengo el activo, tal vez puede subir, puede bajar. En principio, situación de cada uno, quiero dejarle los otros departamentos, lo que venimos charlando. Ahora bien, ¿en qué momento conecta o desconecta el comprador o el vendedor y el desarrollador? No, está muy bien, o sea, es muy complejo porque también el desarrollador, aunque la cuenta no le dé, es su industria, no puedes, imagínate si una empresa, una fábrica, no la puedes cerrar, tiene que igual seguir girando, y lo que está pasando lamentablemente, que como los costos subieron más que lo que subió el precio, hace que las obras sean más lentas, porque están especulando terminar con un precio, con que el precio los acompañe al final, entonces, pero te matan los indirectos de la obra, entonces es bastante complejo y hace que muchos actores, el desarrollador se le está complicando mucho, y al vendedor puede tener una falsa sensación de que tiene más gente interesada, una falsa sensación de que hay más obras ejecutándose, pero puede ser porque dije antes que es falso eso, porque si las obras se hacen más lentas parecen que hay más porque no se terminan, pero capaz en capacidad de venta de terrenos nuevos es menos. Es más, el dato es que hay menos encomiendas de obras, se están entregando menos a estrenar que años anteriores, o sea que la oferta de nuevo, por esta dinámica de restricción del código, no nos metimos en el tema municipal de que también los tiempos se alargaron un montón, aumento de costo hace que capaz en 2 años vamos a ver que hay mucho menos nuevo que ahora. ¿Qué cintura estás viendo hoy distinta a la anterior? Que creo que lo dijimos rapidito, como che, no te quiero de socio en este momento, porque ¿cómo estás viendo esa forma de pago? ¿Está viniendo todo de una? ¿Cómo es el acceso a ese terreno? No, lo que yo veo también, que es algo que está pasando capaz en todos los rubros, es que el desarrollador se puso realmente a profesionalizarse más, a hacer sus costos, el negocio es mucho más fino, antes cualquier cosa da una rentabilidad muy alta y daba muy para que entre un inversor, se lo vende otro inversor y llegue al usuario final. Hoy están apuntando ya a un usuario final, o sea, cambió todo, se está pensando mucho ahora en el producto, en el ticket, por si el día de mañana ese ticket tiene que tener una correlación con el crédito. Me refiero a la ingeniería de compra en este caso, como ha cambiado mucho en estos últimos 3 años, digamos. Sí, como te dije, volvió mucho el efectivo, volvieron mercadería que ya esté en otro lugar, ya sea a terminarse o terminada, salió un poquito el canje en ese mismo lugar por este tema que hablamos, eso fue un poquito el cambio, capaz hay un poco de plazo, pero sí, hay mucho efectivo que capaz hace 3 años no había. Okay. Hay una pero también el efectivo sí. Te lo hace valer. Claro. O sea, capaz un poquito más agresiva, pero en cierta forma hay que ver si es lo que le sirve al que necesita para vender. Hoy si tuvieses como que elegir, porque me imagino que algunos desarrolladores, y ya como para ir cerrando, te piden condiciones de terreno, ¿no? Como, che, me gustaría que sea esto. Sí, no son muy originales, son todos muy parecidos. ¿Cuáles son las que no son, las que son originales, cómo son? ¿Se te ocurre alguna? Las que son originales serían, o sea, para que quede claro, las no originales serían, todos te están pidiendo Corredor Norte, que sería Saavedra, Núñez, Belgrano, Recoleta, y después los periféricos a esos que chupan un poquito el precio de ese y no tienen esa incidencia, como pueden ser Villa Crespo, Urquiza, Coglan, Colegiales, etc. Eso es lo que no son originales. Y después la escala, están todos pidiéndote 2.000, 3.000 metros. La realidad es que otro cambio que hubo es que, como la cuenta está tan fina, empieza a estar con todos los rubros un negocio un poquito más de volumen. Hace 3 años había una explosión o 4 de obras chicas. Obras chicas era que se termine el mismo ciclo presidencial o que sean rápidas, manejables. A un desarrollador, en vez de tener una obra de 3.000, quería tener 3 de 1.000 y atomizado.
Hoy capaz volvió a querer la de 3000 porque los costos son muy grandes, porque bueno, amortiza la escala, amortiza el ascensor, la escalera, los comunes, manejo de proveedores también, o sea, una cosa interna incluso. Entonces se volvió a nada y se están haciendo como... Está difícil para los actores chiquitos sobrevivir también. Con respecto a esto del original, en realidad, viste como esa, la teoría de la décima persona. Es eso, mi pregunta apunta a, che, ¿hay alguien que está, bueno, que me estén viendo, que está viendo otra cosa más allá de esta foto de ahora? Hay gente que está viendo en barrios que no son estos que te dije, o sea, más periféricos o de zona sur, que tienen otra capacidad de financiamiento, que están ofreciendo lo que hoy todavía no hay que para el desarrollo, hoy no hay crédito para el desarrollo inmobiliario, hay para el terminado o eleccionar. Están empezando a dar financiamiento propio, entonces están jugando con eso en otros lugares. Nada, eso sí. Y en esto de, che, no quiero y ir... pensar otras tipologías y no lo estándar. Pero, por ejemplo, con respecto al terreno, no quiero ir a esto de voy a luchar de nuevo porque voy a luchar nuevamente sobre terrenos que están bien ubicados, etcétera, porque casi voy a hacer una especie de banco de tierra para que cuando después se vuelvan a habilitar, digamos, los lugares que no necesariamente son los como... ¿Ves un movimiento por ese lado o hay alguien que o no está ese arriesgue? No, es difícil, es un mercado muy conservador, es un mercado que se mueve lento. Sí. El que tiene un terreno bien ubicado lo va a defender y lo va a esperar, o sea, capaz no sea su mejor negocio, obviamente puede haber mayores rentabilidades, pero capaz hay muchos desarrolladores que su núcleo de inversores invierten en cierto lugar, entonces le decís otro lugar y no. Porque capaz lo piensan de una forma, obviamente una rentabilidad y también de forma, bueno, si esto no va para ningún lado, que se mude mi hijo, que se mude un familiar, o en donde vivirían ellos compran de cierta forma. Pero bueno, hay algunos outsiders o gente que está comprando en barrios no de Flight to Quality o no Corredor Norte, con algún financiamiento propio, otra escala de obra, o otro tipo de producto, o nada, eso también. Bien. ¿Hay alguna cosa que deberíamos haber preguntado, barrido, que no hayamos barrido? No, creo que barrimos casi todo. Entender que el mercado de tierras es bastante complejo. Está obviamente lo que vimos en la cuestión normativa, la cuestión comercial que no tiene nada que ver con vender, como dijimos, un departamento, una casa, un PH, etc. La psicológica del tipo de clientes que tenés en ambos mundos, que a diferencia de un departamento, que puede ser capaz una sola persona, generalmente terrenos son familias y son más largas las operaciones, el tiempo de la operación, el cliente comprador que es muy distinto y que las variables de compra se mueven todas. En un departamento es cuánta plata, no pongo de acuerdo, en un terreno empezamos de cero, es con qué te pago, cuándo te pago, cómo te pago, qué te pago y qué pasa después y qué garantías, o sea, es muy complejo. La gente que tiene un buen terreno tiene que estar extremadamente asesorada y lo que pasa mucho también es que entender que acá todos los actores juegan y todos tienen sus intereses, entonces muchas veces hay alguien que te va a querer decir, yo le llamo el número de la felicidad, tu terreno vale $2 millones, para que vos decís dónde firmo la autorización y después empieza una política de desgaste, bueno, pero viste el mundial, viste la año que viene la dirección, pero viste los costos y te van llevando capaz al mismo precio que te hubiese dicho un experto en el tema y terminás desgastado vendiendo y no pudiendo hacer el objetivo de lo que querías hacer. Entonces es algo integral que hay que darle todas las variables, acompañarlos y ayudarlos a resolver su valor también. Perfecto. Espectacular, creo que Alan. Gracias por venir, te diría. Gracias a ustedes por la oportunidad y a disposición para lo que necesiten. La noticia toda. Escríbanle, es una bestia nada más. Se nota todo su recorrido. Bueno, Santi, mil gracias.